Este domingo me he ganado esto, que es la medalla que te dan cuando completas la Spartan Race Super de Andorra. Y es particularmente importante para mí porque hace 7 días no era capaz de dar un paso sin dolor, no era capaz de cerrar el puño, no podía agarrar objetos, aunque no fuesen objetos pesados. Cualquier cosa hacía que mis manos me ardiesen. Hace 15 días era contagiado por parte de mi hija de un virus infantil que se llama enfermedad boca-mano-pie, que me dejó con 40 de fiebre y con una enfermedad en la piel de las plantas de los pies y las palmas de las manos que hacían prácticamente imposible cumplir mi objetivo personal de completar la Spartan Race. Sin embargo, el domingo me presenté, fui y completé los 10 kilómetros de recorrido infernal más los 25 obstáculos extremos que tiene esta carrera. En este vídeo te voy a contar por qué lo hice y voy a intentar aproximarme a describir la tremenda sensación de satisfacción con uno mismo que tienes después de cumplir un objetivo así. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a Desayuno Royal, a mi Morning Show, donde ya sabéis que tenéis episodio todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española, hablando de cosas de la vida. A veces es temas de cultura general, hoy es más casi reflexión. Hoy me vais a permitir que me tome la licencia de hablar un poquito de mi libro porque estoy muy contento y muy satisfecho, orgulloso conmigo mismo, y creo que de alguna manera esta historia, pues a ver, yo no soy el ejemplo de nada, pero oye, si puede ayudar a alguien a inspirarse o a tener un poquito más de energía con cualquier proyecto, cualquier objetivo que se haya marcado, pues oye, bienvenido sea, y el vídeo ya ha cumplido su función. Y para aquellos que vayáis sobrados de motivación, enhorabuena. En este caso espero que paséis un buen rato mientras os cuento la historia y mis peripecias intentando completar esta carrera, que no era una carrera de obstáculos normal. O sea, era un objetivo personal que yo me había puesto. Y es que, veréis, yo compré las entradas para esta carrera, me acuerdo además porque fue el día de Españita, fue el día de la Hispanidad. El 12 de octubre había comprado la entrada para hacer esta carrera, ¿vale? La Spartan Race es un formato comercial de carreras de obstáculos, que son carreras que tienen una determinada distancia, las hay más largas, con más obstáculos, más difíciles, pero bueno, 10 kilómetros en montaña, que encima, pues claro, la de Andorra tiene muchísimo más relieve, mucho más desnivel y es más dura por eso, creo que era suficiente como para poder tener un mini objetivo alentador. Yo hace ya pues más de un año, tomé una decisión que es, quería volver a reencontrarme con el deporte. Es un hábito que perdí, porque yo entrenaba mucho cuando era joven, cuando estaba en la universidad. Antes de la universidad quizás es cuando más entrenaba, cuando competía en karate, pero luego dejé de hacerlo. Y bueno, pues sí que es cierto que conservaba gran parte de forma física que ya tenía adquirida anteriormente, pero pues bueno, eso si no lo trabajas, pues lógicamente se va degenerando. Como digo, hace un añito y algo, tomé la decisión de que eso iba a cambiar. Entonces, me viene muy bien esto porque va muy ligado con el Desayuno Royal que hicimos hace poco de los hábitos. El Desayuno Royal número 21, que hablábamos justamente de cómo construir un hábito y cómo es más fuerte el hábito que construyes desde la propia percepción de tu identidad, ¿no? Yo decidí que iba a volver a ser deportista, que iba a volver a estar activo. Y además, por un tema, puede parecer quizás un poco egoísta, pero es un tema de búsqueda de longevidad. Al final, quiero decir, hay una frase de Marcos Vázquez que me gusta mucho, no sé si es suya o si él la toma de otro estudio, pero igualmente fue a él a quien se la escuché o se la leí por primera vez, que básicamente lo que dice es que no dejamos de movernos porque envejezcamos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Entonces, de algún modo, me puse a investigar sobre el tema y hay muchos estudios ya que marcan como predictores de longevidad, es decir, como para intentar predecir cuánto tiempo vas a vivir, 2 parámetros que son la fuerza de agarre y el V2 Max, la resistencia que tú tengas a la hora de correr. Entonces, esos son 2 parámetros que están al alcance de tu mano y bueno, pues no sé, quizás la paternidad o todo esto pues hace que como que se te revuelvan muchas cosas por dentro y que lo veas como mucho más claro, ¿no? De que yo no quiero llegar a ser el típico abuelito que le cuesta poder ir a jugar con sus nietos. Entonces, cuando me llegue ese momento, me gustaría estar en suficiente forma física como para poder incluso enseñar a montar en bici a mis nietos, ¿vale? Pero claro, eso
empieza hoy. Y ese es un poquito el cambio de chip que yo tuve. La mayoría de influencers y lo que estamos acostumbrados a ver o a recibir de redes sociales suele ser más pues los vídeos del cambio físico, y suele ser un tema casi estético, ¿no? Porque es lo que más llama, es lo que más vende. Somos una sociedad así tan materialista que es lo que más vende, ¿no? Que ves una foto antes gordo, después mazadísimo y dices, Dios mío, qué pasada. Para mí eso es más una consecuencia, no es la búsqueda, o sea, es un efecto que se va a producir, el cambio físico, pero no es lo importante es el cambio que va por dentro. Y es por lo menos como yo me lo planteé y como busqué pues un propósito con mi entrenador, con Carlos, que luego hablaremos un poquito más de él, que gran parte, pues por supuesto de esto, pues él ha puesto, iba a decir su granito de arena, ha puesto muchos granitos de arena, pero igual que mucha gente anteriormente, ¿eh? También antes de Carlos estaba con Nacho, que era el preparador físico de Team Queso, y también digamos que nos fue metiendo el gusanito de empezar a cuidarnos, ya no por un tema de verte bien físicamente, sino por salud. Y bueno, pues así hemos llegado hasta el día de hoy, donde, como digo, en octubre, pues yo hablando con Carlos, digo, quiero ponerme un objetivo, una meta realizable, pero no por el hecho de que esté buscando un dato concreto. Es decir, yo no voy a ir a entrenar porque quiero levantar 100 kilos en press banca o quiero levantar no sé cuánto peso de peso muerto o en sentadilla. O sea, eso me da igual. Lo que quiero es estar muy bien físicamente. Es decir, que si tú a mí me dices, oye, te haces este fin de semana pues una carrera de obstáculos como esta que me he hecho, que es dura, pues diga, pues sí, pues perfecto, y que no necesite entrenamiento específico para hacerla. De hecho, no hemos hecho mucho entrenamiento. El entrenamiento de resistencia quizás puede ser el que sea más específico para la Spartan. El resto ha sido entrenamiento de ir trabajando, desarrollando todas las capacidades físicas para tener un cuerpo funcional. Y es quizás en lo que más yo me he centrado, ¿no? En ser funcional, sobre todo. Lo he desarrollado mucho más en el podcast de Spicy Fortuna. Hicimos una revista, un blueprint, que bueno, pues solo se vendió una vez, ¿no? Pero en mi sección cada uno tenía que hablar de varios temas, y yo elegí el tema justamente del deporte, de por qué entreno, y bueno, pues hay mucho, me podría explayar muchísimo, y quizás pues podemos hacer más desayuno royal sobre temática deportiva o propósito, pero bueno, no es este el que quiero hacer, sino que ahora más bien quiero centrarme pues un poco en lo que fue la experiencia, pero sí que digo, oye, vamos a ponernos pues una meta de decir, oye, pues mira, esta carrera la tenemos que poder completar. Entonces, tenemos 8 meses para ir entrenando, es mucho tiempo, pero no es tanto. Y nada, yo empecé, a ver, tengo una agenda que es particularmente rara y difícil, porque a veces viajo, a veces dejo de viajar, pero tengo mucho trabajo y casi no puedo entrenar. Pero como digo, he construido este hábito quizás desde la parte de identidad que os comentaba en el vídeo anterior, de manera que a mí ya no me pesa que una semana pues esté enfermo y no pueda entrenar. Sé que la siguiente volverá a entrenar. Y me va picando cuando no estoy entrenando, es como, me está faltando como el comer, ¿no? Es como una cosa que ya forma parte, ¿no? De mí y de las cosas que hago durante el día, durante la semana. Entonces, ese chip es el más complicado de cambiar, y ese ya está cambiado. Entonces, claro, el hecho de tener una agenda tan complicada no me preocupa, porque pues se entrena con lo que hay, y cuando estoy de viaje pues jugamos con las cartas del gimnasio que hay en el hotel, o si no salimos a correr por ahí. O sea, siempre encontramos la manera de poder acomodar una parte de actividad física, porque luego además es que está muy demostrado, por lo menos yo sí que lo tengo ya súper calibrado con mi cuerpo, que luego rindo mejor, estoy más despierto durante el día, descanso mejor por las noches. Es otro rollo, o sea, estás más feliz. Pero bueno, estos son temas que tienes que experimentar tú, no vale que te los digan. Pero el caso es que yo me había propuesto completar esta Spartan, entonces para mí era mucho más que una carrera. O sea, yo con la enfermedad, que fue un bajonazo, ¿no? Cuando me pillé la enfermedad, claro, primero pues son 2 días de fiebre, y dices, bueno, pues sin más, 2 días que no puedes entrenar, pero luego después empezaron a salirme las ampollas en las manos, en los pies, ya no podía agarrar nada, no podía levantar peso, no podía correr tampoco por las plantas de los pies, o sea, no podía hacer nada, literalmente. Estabas debilitado, además, por haber estado enfermo, y claro, iban pasando los días, iba acercando a la Spartan Race, y claro, para el día de la carrera, yo tenía las manos que todavía seguían un poco inflamadas, no tenía sensibilidad en las puntas de los dedos, sabía que era una piel que era muy débil, que había estado inflamada, pero bueno, pues tocaba ir ahí y presentarse. Y a ver, la decisión fácil hubiese sido, chico, a veces ocurren putadas en la vida, pues me he puesto enfermo, no puedo ir a correr la Spartan Race, me quedo en casa. Pero había algo de mí que estaba diciendo, a ver, sí que puedes. Desde luego, como no vas a poder, es si te quedas en casa. O sea, vete allí, empieza a hacerla, y si luego ves que no puedes, te retiras en mitad de la carrera.
¿vale? Que era un poco como el plan, pero por lo menos vas y lo intentas, ¿no? Vas y empiezas la carrera. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Y para mí, ese fue como un poco la mentalidad y era una incógnita el cómo iba a responder, me iban a responder los pies, las plantas de los pies, cómo iban a responder las manos. O sea, ni siquiera estaba en duda la capacidad física, que ya sé que lo iba a tener mucho más complicado porque llevaba 15 días sin hacer deporte. O sea, claro, ya más agujetas, o sea, tus músculos que tampoco están acostumbrados a tener un poquito de rodaje y de repente vas a pasar de 0 a 100, ¿sabes? De nada de esfuerzo a esfuerzo máximo. Era como una sensación que yo sabía que iba a tener muchas cosas en contra, aparte de que la carrera ya de por sí es bastante dura. Pero bueno, digo, a ver, mi capacidad física no se va a definir en las últimas 2 semanas. Digo, mi capacidad física se ha definido en el último año que he estado entrenando. Con lo cual, bueno, pues esto es un hándicap más, pero no pasa nada. Lo que más me preocupaba era la parte de la piel, ¿sabes? De las manos, de los pies, porque es lo que ya no dependía tanto de mí. Pero bueno, al final dije, mira, esto es un objetivo que yo tenía conmigo mismo y fíjate que yo casi pensaba más en, a mí la excusa de lo de las manos no me serviría. O sea, quiero decir, el quedarte en casa por decir, es que todavía tengo las manos un poco delicadas, todavía no he recuperado bien todas las funciones de las manos, no me iba a servir. ¿Por qué? Porque ya era capaz de apretar el puño, ya podía ir a la barra, por ejemplo, aquí en casa, en la barra de dominadas, y podía colgarme, podía subir, me dolía más de la cuenta, pero podía hacerlo. Y digo, bueno, pues ya está, pues me duele más de la cuenta, pero podré hacerlo. Pues vamos allí y que sea lo que Dios quiera. Seguía sin sensibilidad en los dedos, pero ya podía ejercer fuerza con los dedos. Entonces digo, bueno, pues mira, con esto tiraremos para allá. La carrera es una carrera que son 10 kilómetros. Para aquellos que no conozcan cómo funcionan las carreras de obstáculos, pues tienen una determinada distancia, en este caso eran 10 kilómetros, y a lo largo de todo el recorrido pues van colocando diferentes obstáculos, ¿vale? Obstáculos que puede ser de tienes que ir en plan rollo monkey bars, pasando de una barra a otra, ejercicios de suspensión, ejercicios de peso, o sea, de fuerza, de tener que llevar una bola de piedra, que había una prueba que era una bola de piedra de hormigón que pesaba, ¿cuánto? 40 kilos, me parece. Pues enganchar la bola esa que no tenía asas ni tenía nada, ¿sabes? Tenías que ponértela ahí como pudieras y tenías que recorrer, no sé cuánto era, 50 metros, yo creo, 25 o menos a lo mejor, pero, tío, eso pesaba, ibas ahí como podías, se te caías en el pie, te quedabas sin pie, básicamente. O sea, muy loco las pruebas que había, divertidas. Ahora cuando lo ves, cuando estás ahí, son una putada todas. O sea, cada prueba que ves, pues te quieres morir. Pero bueno, todo esto, pues en el transcurso de 10 kilómetros, que encima, al ser la carrera en Andorra, son 10 kilómetros, que no son 10 kilómetros en llano, con un poquito de repechillo y demás. No, esto empieza con 400 metros de subida para escalar una montaña. O sea, salimos desde una ciudad, desde Encamp, y hay que subir hasta una zona que es muy bonita, que es un lago que hay encima de la montaña, el lago de Engolasters. Pues todo eso, subida. Y claro, la subida, que aunque esto sea una carrera, o sea, no puedes correr en esa subida, o sea, vas subiendo a buen paso, sin pararte, y bueno, pues ese era un poco el plan. A ver, yo la subida la hice bien, de hecho era el que iba como llevando ritmo en ese momento en el grupillo que íbamos, y fui al final, la carrera no la hice solo, la hice con un grupo. Vino Carlos, mi entrenador, vino Laura, que es una amiga, su pareja, estuvo también Diego, que es amigo mío, y Sergio. Que también, pues entre los 5, pues salimos y dijimos, bueno, pues venga, a ver, sabemos cómo empezamos todos juntos, ya veremos a ver luego la montaña y la carrera cómo va siendo. Pero bueno, la subida muy bien, había mucha gente que se iba quedando atrás y yo pues fui manteniendo el ritmo. Bastante guay, con cuidadito de todo, no puedes reventarte en la subida y muy contento. Cuando completas ya la subida, la primera prueba que te encuentras es un muro que claro, yo es que encima mido 1,65, ¿sabes? Yo soy muy bajito y claro, el primer muro era, ¿cuánto sería? ¿Un 80? Un 80 no, tiene que ser más, porque levantando así la mano no llegaba, igual era de 2 metros. Bueno, era un muro muy alto. Entonces, claro, tú vienes ultra reventado de la subida, de momento los pies aguantaban bien, las plantas de las manos bien, veo el primer muro y dices, bueno, pues de una, sin pensarlo demasiado, vas corriendo, coges carrerilla, plantas los pies, saltas hacia arriba, enganché con las manos justito. Y nada, como pude agarrar, pues ya tiras hacia arriba como si fuese una dominada, pasas el cuerpo y saltas hacia atrás. Esto lo hice sin guantes, porque las manos de momento pues las tenía bien y demás. Bueno, cuando bajé, miré cómo tenía las manos y ya se me había pelado por completo un dedo, ¿vale? Ya un dedo, el índice, había volado. Ya, o sea, tenía como la piel colgando. Y digo, esto ya no me está gustando, ¿sabes? Porque la siguiente vez que agarre, primero, ese pellejo va a salir por ahí volando, tal. O sea, era como muy asqueroso. Teníamos puesto avituallamiento,
y nada, pues me dijeron, ponte guantes. Ponte los guantes y a partir de ahora haces las pruebas siempre con guantes. Yo prefiero hacerlas sin guantes porque tienes como más tacto de lo que agarras, pero bueno. La siguiente, después de otro rato de carrera, pues la siguiente prueba era de suspensión y te tenías que agarrar solo con los dedos. Y ahí me puse los guantes y empecé y completé yo creo que el 80% de la prueba, porque llegó en una que cuando tenía que pasar de una agarradera a otra, como las agarraderas estas de escalada, los guantes que llevaba me quedaban un poquitín grandes, entonces me sobraba un poquito del dedo. Bueno, pues me enganché con una mano, pillé lo que me sobraba de guante de la otra. O sea, no es que me estuviese apoyando en una mano sobre la otra, sino que la otra parte, claro, yo la sentía. Encima ni siquiera tenía sensibilidad en las puntas de los dedos, con lo cual no me daba cuenta de eso. Y cuando solté para ir a me caí. Entonces me pusieron la primera penalización. En estas carreras, cuando no eres capaz de superar un obstáculo, te ponen una penalización. Y esto es bastante jodido porque si has hecho el 80% del obstáculo, es decir, ya has superado el 80% de la fatiga de ese obstáculo. Pero si te caes, te ponen la misma penalización que si te hubieses caído al principio cuando no hubieses gastado energías. Es muy curioso esto del cuerpo y aprendí muchísimo durante la carrera porque claro, tu organismo no solo es la resistencia que tú tengas de cuánto se te fatiguen las piernas, cuánto músculo tengas para poder hacer la subida, cuánto fondo tengas, ¿no? de poder llevar pues, unas pulsaciones más o menos medio controladas, sino que como son un esfuerzo tan prolongado en el tiempo, tú necesitas que tu organismo también sepa deshacerse de los recursos. O sea, es decir, tu músculo está consumiendo energía, pero está produciendo mierda, ¿sabes? Está produciendo desechos que tu organismo, tu sangre, también tiene que ser capaz de limpiar. Entonces, estas son cosas que cuesta entrenarlas, porque tienes que entrenar haciendo ejercicio durante bastante tiempo. Y yo nunca había hecho ninguna salida de montaña que fuese por encima de los 50 minutos. Entonces, claro, o sea, a partir de la subida inicial, que ya estaba en 180 pulsaciones por minuto, pero iba bien, porque ese es mi umbral de lactato. Entonces, después de hacer eso, superar los primeros obstáculos, las primeras penalizaciones y demás, a partir de ahí ya llevábamos 50 minutos de carrera y para mí era terreno desconocido. Y aquí es donde tanto Carlos como Laura, que tienen mucha más experiencia y mucha más preparación, bueno, Carlos es mi entrenador, con lo cual tiene preparación y formación en ciencias del deporte, pues ya me estaba explicando, dice, es el momento de empezar a tomarse geles, es decir, de empezar a tomarte geles que te den más hidrato, más energía y que te den sales. ¿Por qué? Porque en el momento que me dijo eso, empecé a notar ya que me empezaban a dar ciertos calambres. No eran calambres completos, pero sí que ya empezaba a notar que tenía algo de dolor en los gemelos primero y luego en los cuádriceps. Y claro, yo se lo dije a Carlos, le digo, oye, me está pasando esto. Y íbamos trotando, no parábamos en ningún momento de correr, y porque ya era llano en la montaña. Digo, me está ocurriendo esto, ¿qué hago? Y dice, tómate el gel, tenlo en la boca un rato, como si te estuvieses enjuagando, y luego te lo tragas, ¿vale? ¿Por qué tenerlo en la boca? Pues mira, de todo se aprende. Aprendí un montón de cosas en la carrera. Fíjate, si me hubiese quedado en casa, no solo no habría completado la carrera, sino que además me habría quedado sin aprender un montonazo de cosas que luego además yo por mi cuenta estuve investigando. Pero cuando se trata de digerir hidratos, la propia saliva ya empieza el proceso de digestión, aunque en muy poco tiempo, porque la comida no está mucho rato en la boca, sino que baja luego al estómago y al intestino, pero ya está empezando a hacer la digestión, con lo cual ya estás absorbiendo muy poquito, pero ya estás absorbiendo algo de hidratos que pasan rápidamente a tu torrente sanguíneo y de ahí van a los músculos que estaban empezando a generar calambres. Lo mismo con las sales, con lo cual empiezas la digestión. Pero no solo es que estés empezando la digestión, o sea, no solo es la parte física de que la saliva digiere muy poquito, pero digiere algo de los geles, por eso tienes que tenerlos en la boca durante un rato, sino que también hay un componente neurológico mental, que es que el propio cerebro ya percibe, dice, ¡ey! Está empezando digestión, están entrando nutrientes y el propio cerebro como que sobrereacciona. Y dice, vienen los refuerzos, viene la ingesta de hidratos, con lo cual se genera ese efecto placebo de que ya deberías estar un poquito mejor. Y eso es muy importante para el punto en el que estaba yo, porque, como digo, no llegué a tener calambres completos, pero sí que estaba a punto de tenerlos. Y fue tomarme el gel y a los 5 minutos, 10 minutos, estaba ya perfecto, otra vez. Al final, un calambre, y esto, más cosas que aprendí en la carrera o a raíz de la carrera, al final, el calambre se produce cuando estás realizando mucho esfuerzo y ya tienes cierta fatiga. De algún modo, el sistema nervioso está constantemente, y perdón aquí que lo voy a explicar como súper sencillo, pero el sistema nervioso está constantemente enviándoles señales eléctricas a los músculos para que se contraigan, se estiren, se contraigan, se estiren, se contraigan, se estiren. Y así, pues tú vas dando cada paso, cada zancada y vas haciendo el movimiento, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que llevas haciendo eso durante 40, 50, una hora, ¿vale? Entonces, llega un momento en que como que el cerebro
empieza a perder ese compás de contracción, expansión, y que ya le empieza a costar el hecho de mantener el ritmo. Y le cuesta porque pues todo esto se hace con neurotransmisores y se hace con sales, ¿no? Necesitas sodio, necesitas potasio, necesitas zinc, necesitas magnesio. Son pequeños componentes que tú necesitas introducir en tu cuerpo junto con agua, junto con hidratación, para poder permitir que el cerebro mande bien y correctamente las señales. Cuando llevas ya 50 minutos, una hora haciendo ejercicio, esas sales empiezan a bajar y empiezan a disminuir y tu cuerpo se empieza a quedar sin reservas para poder enviar correctamente esas señales eléctricas. Y entonces lo que ocurre es que algunas señales van como a descompás. Y por eso cuando un calambre es completo, lo que pasa es pues la sensación esa de que se te sube el gemelo, que de repente el músculo se te ha contraído y es como no está llegando la orden del cerebro de ahora toca estirar, ¿sabes? Y se te queda ahí contraído y te empieza a doler. Bueno, pues eso es porque te has quedado sin sales y también pues fruto de deshidratación, etc. Entonces, al final lo que hice fue tomarme el gel, hidratarme con lo que podía de agua y con eso se arregló la cosa. Pero claro, ya iba como sobre aviso. Además, el llevar a Carlos me permitió también, pues él iba diciendo, dice, vale, intentamos correr, si te están doliendo los gemelos, intenta forzar a levantar las puntas de los pies para ayudar un poquito al gemelo a estirarse y que no esté así. Entonces iba forzando la pisada. Cuando me empezaron a doler los cuádriceps, a poner los pies un poquito mirando hacia adentro, como forzar la pisada para descargar la zona de músculo que más cargada estuviera y hacer que sean otros músculos los que ayuden durante un ratito en lo que los geles iban haciendo efecto. Pero bueno, así fui tirando, iba superando los obstáculos, salvo aquellos de suspensión que no pude, pues que tuve que hacer la penalización. Las penalizaciones eran irte con unas cadenas pues que pesaban 30 kilos aquí en los hombros, todavía me duelen los hombros, yo creo que tendré moratones, completar un mini recorrido con eso. Una prueba muy dura, durante muchos momentos estaba ahí pensando, digo, tío, estoy notando cómo se me están pelando las manos, cómo me arden, me están empezando a dar calambres, porque claro, no he tenido actividad física los últimos días. Los pies seguro que están igual o peor que las manos. Y claro, dices, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, ¿qué necesidad tengo de hacer todo esto? Si el objetivo de hacer la carrera era haberte propuesto pues reencontrarte con el deporte. El objetivo no era hacer la carrera en sí mismo, pero tiene como una simbología, ¿no? Entonces digo, no, hay que seguir y hay que completarla entera. No puede ser que te quedes a la mitad. O sea, si es lo que has dicho que ibas a hacer, pues hazlo. Todavía tienes ese extra más que puedes dar. Sí que recuerdo que justamente después de los calambres, que cuando ya se me habían pasado, llegó una prueba que es la jabalina, que me parecía lo más estúpido. Claro, yo nunca he tirado con jabalina, hay que tirar con fuerza. Y ya me lo estaba diciendo Carlos, mi entrenador, dice, tira con mucha fuerza, con mucha fuerza. Tiré con mucha fuerza, la barra llegó, golpeó y se cayó, ¿sabes? No se quedó clavada. Y me miró así mi entrenador, me dice, no te preocupes, nadie clava su primera jabalina. O sea, es muy raro. Y me tocó hacer la penalización. Era hacer un circuito que tenías que llevar un tronco así gigante, pues te lo cargabas al hombro. No pesaba tanto, pero, tío, cada una de esas penalizaciones te iba desgastando. Y esa, además, recuerdo que me tocó mucho los huevos, tío. Porque esa era una penalización que era por falta de técnica, por no saber hacer la jabalina. Porque quiero decir, ahí no me penalizaron tanto las manos por la fuerza de agarre, porque más o menos sí que como la jabalina la agarras con la palma de la mano y demás, o sea, me jodió mucho. Y lo peor es que cuando iba con el tronco, iba diciendo, tío, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta carrera? Y justo pisé o sea, como es en campo, pues había una zona que estaba húmeda, que estaba mojada, y había una que era como rollo como una poza. Bueno, se me metió todo el pie dentro de barro, se me mojó todo el zapato, solo en un pie además. Entonces ya luego iba haciendo chof chof y claro, yo diciendo, ¿quién me manda ahora? Estoy incómodo, lo que me faltaba. Después de esa penalización, justo después venía otro obstáculo que había que saltar unos muros más o menos que estos serían de un 80. Entonces tú saltabas, te agarrabas y ibas girando y había 4 de esos seguidos. Bueno, en fin, una aventura. Momentos en los que ya la carrera dejaba de ser física y era más mental, ¿no? Era más de decirte por qué lo vas haciendo. Llegó un ejercicio de suspensión también, que era de ir avanzando por la barra y luego por anillas, donde yo dije, bueno, pues tío, con los guantes, de momento no me los he quitado para nada, porque claro, cada vez que me quitaba los guantes, me llevaba conmigo todos los pellejos de la piel. Entonces digo, los guantes se quedan ahí quietos, las manos, claro, me iban sudando, pero no me podía quitar los guantes de las manos, porque si no me pelaba completamente y sería peor. Digo, mira, tiramos por aquí y ya está. Y cuando estaba a mitad del ejercicio, pues como que la mano se me resbaló, que no por el guante, sino que no podía ejercitar fuerza. Ahí me quité los guantes y vi que sí que tenía todas las manos con todos los pellejos colgando y demás. Y me dijo mi entrenador,
vuelve a ponerte los guantes para que no se te infecten la piel sensible y las heridas. Pilla las cadenas estas, porque la penalización era ponerte unas cadenas al hombro y demás, y de nuevo otra vez hacer un circuito. Y no vuelves a hacer ningún ejercicio de suspensión ya. Todos los ejercicios más de suspensión que queden, te toca hacer la penalización. Que en muchos casos es incluso más dura que el ejercicio en sí. Es mucho mejor el hecho de ir pasando, si es que puedes hacer el ejercicio, que yo por fuerza sí que podía. Lo que pasa es que no me fallaban las manos. Pero bueno, es lo que había, ¿no? Entonces, bueno, pues era lo que tocaba hacer, así que tiramos por esa vía. Y a partir de ese momento, que eso era más o menos mitad de la carrera, llevaríamos 6 kilómetros, sí, 6 kilómetros, quizás 7 incluso, que pasado ya la mitad de la carrera, pero luego como que ya empezó a venir todo. También tocaba ya bajar la montaña, que la bajada es incluso más complicada que la subida, pero ya pues como que todo fue viniendo. Es decir, ya había asumido que, mira, no vas a poder hacer ningún ejercicio más de suspensión, hay que seguir completando todo esto, los que no puedas hacer tendrás que hacer la penalización, es lo que hay, tira para adelante. Y como que ya empezó a venir todo como mucho más rodado. Una vez que llevabas pues esa parte ya asumida y ya sabías que no ibas a poder completar todos los obstáculos o que no ibas a poder hacer todos los obstáculos porque pues tenías una limitación física que estaba, pero podías hacer las penalizaciones, con lo cual podías elegir el camino largo, pero por lo menos tenías un camino y tenías una vía para poder completar la carrera. Yo de la carrera me voy con, no sé, como digo, sensaciones muy, muy bonitas y sobre todo con, bueno, pues que estoy satisfecho, que estoy orgulloso, ¿no? Conmigo mismo de haberla completado, ¿no? A veces es complicado de decir, pero a veces la victoria no es llegar el primero, ¿no? A veces simplemente la victoria es simplemente hacerlo y simplemente completar la carrera, es decir, no buscarte excusas a ti mismo, que ya te digo que en este caso las tenía, o sea, eran perfectamente justificables, ¿no? Podías haberte quedado y oye, pues no pasa nada. ¿Sabes qué? Que llevo mucho tiempo, ¿no? Como dándole vuelta, intentando ser disciplinado y ponerme, pues, o por lo menos implementar esa mente estoica de preocúpate solo de aquellas cosas que dependen de ti y no de las que no dependen de ti. Entonces, al final, claro, el hecho de que yo haya ido con las manos y los pies como haya ido, pues es una cosa que no dependía tanto de mí. Pero el hecho de estar ahí, sí. Y el hecho de ir corriendo, eso depende de mí. El hecho de poder hacer las penalizaciones, eso dependía de mí. Y yo creo que fue como el camino por el que opté y lo que hace que luego como que sepa todo mucho mejor, ¿sabes? El hecho de haberla completado. También te deja una bonita reflexión, ¿no? Que pensaba, ¿no? Que las penalizaciones no te eliminan. Es decir, yo iba a hacer la carrera para pasármelo bien y vamos en la categoría Open. Hay una categoría que es Elite, que tienes que superar los obstáculos, si no quedas eliminado y quedas fuera de la carrera. Las penalizaciones no te eliminan tal y como están diseñadas en la carrera o en la categoría en la que yo competí. Simplemente pues te fortalecen incluso, te hacen ir por otro derrotero, pero te permiten completar el mismo camino y llegar al mismo punto, con lo cual creo que también es una enseñanza que se puede trasladar a muchos otros ámbitos de la vida, donde siempre vamos a encontrarnos con obstáculos, en muchos ámbitos, no tiene por qué ser, bueno, esto es una carrera de obstáculos, lógicamente, pero la vida en sí misma es una carrera de obstáculos. Va a haber obstáculos que no vas a poder pasar y que vas a tener que ir por otro camino, vas a tener que bordearlos y vas a tener una penalización seguro, porque lo fácil sería tirar para adelante y superar el obstáculo, pero hay veces que no se puede. Bueno, no pasa nada, o sea, no necesariamente te hace más débil el tener que ir por el camino largo. Y eso sí que es una cosa que es bastante trasladable, ¿no? a la vida. No sé, a veces de alguna manera, pues sí, tu cuerpo puede que falle, pero tu determinación, ¿no? Es la que te empuja, ¿no? A seguir y a decir, no, es que yo he dicho que voy a completar esto y voy a completar esto. Pasa mucho cuando se entrena. En los entrenamientos normales, bueno, para aquellos que estéis más familiarizados con entrenamiento deportivo, pues seguro que ya lo sabéis, pero para los que no, se entrena muy cerca del fallo, ¿vale? Normalmente no sueles llegar al fallo, a veces sí que entrenas al fallo, pero normalmente te quedas un poquito antes del fallo, ¿no? Entonces tienes que decir, oye, tienes que parar de entrenar en el momento en el que dices, ya no podría hacerme ninguna repetición más, o me podría hacer una repetición más, como muchísimo, ¿vale? Eso es el RIR 1, se conoce eso, o me podría hacer 2 repeticiones más y luego ya de ninguna manera podría. Es curioso porque eso es autopercepción, es decir, eres tú el que decides, dices, vale, en este momento ya podría una más y ya. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te haces una más y estás en el punto en el que dices, vale, ahora ya no puedes hacer más en teoría. Pero claro, si a ti te dicen que no, es que tu vida depende de que muevas la barra, tu vida depende de que hagas una repetición más, te haces una repetición más. Hombre, y 2 y 3. Entonces, tu mente es el propio limitante. Y claro, si me dices, no, hombre, a ver, es que si me estoy jugando la vida, pues claro, tengo un chute de adrenalina y de todo, que por supuesto que te haces muchas repeticiones más, pero quita la parte de la adrenalina. O sea, puede ser de, oye, no te haces ninguna repetición más y si te doy 50 pavos, te haces otra repetición más, por supuesto, y me hago 3 más y me das 150. O sea, esto ocurre y lo puedes pensar así en esos
esos términos cuando estás entrenando de, oye, por 100 euros estarías otra más, y seguramente sea que sí. Digamos que tu mente te condiciona mucho más, y a veces la verdadera carrera está en la que libras tú aquí con tu cerebro de decir, no, es que yo he dicho que voy a conseguir esto y lo voy a conseguir. Aunque tarde más, aunque tenga penalizaciones, aunque tenga que ir por un camino más largo, al final de algún modo el dolor que tú puedas sentir en ese momento o el sufrimiento es algo tan temporal y que se ve tan compensado por luego la satisfacción que viene después y por la narrativa y la identidad que construyes, que es que no sé cómo deciros que merece tanto la pena que si no lo pruebas no lo vas a poder saborear, pero es así. En fin, de algún modo, es una cosa de la que estoy muy orgulloso, que os lo cuento como tal. No sé si fue orgullo, no sé si fue disciplina, no sé si fue propósito, pero el caso es que completé la carrera, la completé bien, y hasta el punto de decir, esto el año que viene me la voy a sacar, pero sobradísimo, porque no voy a tener esto de las manos. A lo mejor tengo otros limitantes, pues ya los gestionaremos cuando toquen, pero el año que viene quiero repetir la carrera, quiero repetirla ya bien, a tope de capacidades. Ya me he apuntado a otra carrera, que es en julio, y digamos que ya entramos otra vez en dinámica de decir, bueno, pues hemos tenido un condicionante muy importante en la Spartan, pero hemos completado la carrera, hemos aprendido además un montón mientras hacíamos la carrera. Carlos, mi entrenador, que me ha puesto muchísima estrategia con los geles, con cómo dosificar los esfuerzos, con la técnica incluso en algunos de los obstáculos. Al final es una parte estratégica muy importante, ¿no? que te da pues quien sabe, y al final pues es algo importante. No es necesario tener un entrenador para completar una prueba de estas o para ponerte tus propios propósitos. Lógicamente, yo siempre recomendaré tener un entrenador personal o en grupo, porque te va a ayudar a poder hacer las cosas de una manera mucho mejor y mucho más científica, pero hay mucha información también en internet y entiendo que no todo el mundo puede tener un entrenador personal, pero ya digo que no es necesario para tú marcarte tus propios propósitos y tus propios objetivos vitales y luego cumplirlos, y solo bajarte, pues ya digo, cuando no quede más remedio, porque es que había en los momentos en los que más jodido estaba durante la carrera, que dices, tío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Se me pasó por la mente abandonar? Pues te digo que no, te digo que lo que se me pasaba por la mente es que ¿qué narices hago aquí? Pero una vez que ya empecé la carrera y una vez que ya vi cómo iba el flow y demás, no era en mente el rendirte, sino eso no era una opción. La opción era, vale, ¿cómo ya estamos aquí? Entonces, ¿cómo completamos esto de la mejor manera o de la manera más eficiente? ¿Haciendo las penalizaciones? Pues las penalizaciones. ¿Que hay que tomar geles y hay que bajar un poquito el ritmo porque me van a dar calambres? Pues se hace. ¿Que hay que pisar como si fueses un pato durante 10 minutos para que los gemelos se relajen? Pues se hace. Pero a partir del punto en el que ya estás metido dentro de la faena, es que es inconcebible abandonar si no es porque te has roto la pierna y no tienes otra forma de hacerla. Pero bueno, esa es mi manera de afrontar los objetivos que yo me marco y las metas que yo quiero conseguir. Ahora, pues bueno, muy contento con la Spartan. Además han quedado unas fotos chulísimas, las he subido todas a Instagram, y de hecho en Instagram he puesto también en historias destacadas, pues bueno, todo lo que es el proceso, porque fui compartiendo parte de los entrenamientos y luego pues la carrera, los días antes de la carrera, la enfermedad, para que vierais cómo tenía las manos antes, cómo las tengo después. Todo queda compartido ahí, pero ahora, sinceramente, muy contento, muy satisfecho de mí mismo. Y si tú tienes en mente algún objetivo que quieras conseguir, bien sea de físico, de salud, personal, laboral, profesional, a por ello, no pares, porque la mayoría de las veces depende solo de ti y de tu coco. Espero que os haya gustado la historia. Desayuno Royal un poquito distinto a los habituales, pero bueno, en este caso me apetecía un poco hablar o contar mi experiencia y hablar un poquito de mi libro. Espero que lo disfrutéis, que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!